How is it, Nikki? Incredible, wow. So flavorful, I love it. Y así sea una monstruosidad con pernil y queso palmito. Venezuelan pizza. No, Calzone. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? Desde los monolitos de los próceres les doy la bienvenida a un nuevo video. Esta vez acompañando a un grupo de extranjeros de más de 5 nacionalidades que vinieron a conocer Venezuela. A lo largo de este video vamos a estar visitando diferentes puntos históricos y culturales de la ciudad, pero también, y creo que es mi parte favorita para serles honesto, les daré de probar comida venezolana, les hablaré como un poquito de cada uno y veremos sus reacciones. Ya que tenemos personas de tantos países diferentes, podremos saber si de verdad nuestra comida es encantadora para la mayoría de las nacionalidades, por así decirlo. Y bueno, también conoceremos un poquito de nuestra ciudad, que además está espectacular. Por cierto, es primera vez que veo esta sección de mujeres que contribuyeron pues a la independencia de Venezuela, porque esa de allá, bueno, ya estaba construida desde hace mucho, pero creo que esta es reciente. Corríjanme si me equivoco. Tenía, yo creo que bastante tiempo sin venir a los próceres. Me estoy enterando que todas estas estatuas pues de las mujeres están puestas acá. Nuestra siguiente parada fue el Panteón Nacional. De hecho es la primera vez que yo entro, pero la entrada me duró poco porque honestamente no sabía si iba a entrar o no. Yo me vine en chores y no se puede venir en chores, pero me dejaron entrar y ya luego cuando estaba adentro otras personas me dijeron que tenía que salir. Entonces pude grabarles un poquitico y nada, ahí está todo el grupo. Nos movemos hacia la siguiente parada y empezamos con la probadera y las introducciones. So, Ramona, Tom told me that you like the beer. Yeah, let's see. Where are you from, Ramona? Romania, Ramona from Romania. Ramona from Romania. Oh, so good. They also told me the airline lost your luggage, right? Yes. Which airline? Lufthansa. And you still decide to come with any luggage? Yes. You know, I buy this from here and I like it so much. just the dress? It's bikini, no? I don't have it. So you're going to Canaima, to Morocco, everywhere just with one dress? On the flip-flops. Yes. You are one of mine, Ramona. Enjoy. Una parada técnica para dar de probar a las empanadas. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo te llamas, hermano? Adam, ¿De dónde nos visitas? vengo de Madrid. ¿Y qué te motivó a venir a Venezuela, Adam? A ver la naturaleza, las playas, todo lo que tiene este país. Detrás de la cámara me dijo que las mujeres, pero mentira. Vamos a ver. Bueno, buen provecho. Ahorita me dices qué tal. Vamos a ver qué tal. Me pone un poquito de ají. Sí, claro. Aquí, ¿de qué son las salsitas, mi reina? Este es mojito con salsa de ajo. Okay. Está picante, ¿no? You gotta tell me your opinion. I know that it's fried and you don't eat fried stuff. I know. Wow, look. But it's very hot, yeah. Ah, the oil. Eso es porque yo no como cosas que son fritos porque demasiado oil. Oh, but it's nice. The meat is nice. I like. You should put some sauce. I like these things just because it's not so healthy. I rather not eat too much. Yeah. Alright, good. You are the only fit traveler that I know, so I respect you for not eating fried and sugar
and all that stuff. I eat, I'm not crazy. Yeah. That's how we eat empanada. You put sauce, you make a bite, and then you add sauce again, and you repeat the process. How is it, Nikki? Incredible. Wow. So flavorful. I love it. Bueno, Nikki estuvo con nosotros, yo estuve con ella en el viaje de Irak. Entonces es la segunda vez que nos vemos. This is the second time that we met, right? But Nikki, you speak Spanish, right? Un poquito, pero mi gramática es muy... ¿Y cómo sabes español, Nikki? En Argentina. Me estudié aquí de 6 meses. En Argentina. ¿Cuándo? En 2022, de World Cup. Ok. Ah, ok. ¿Y es primera vez en Venezuela? Sí, mi primera vez. Pero me gusta mucho su ciudad de Caracas. Es mucho más de colores y la gente es muy amable también. Me gusta mucho. Have you feel safe? Sí, no problema aquí, nada. No, el media es idiota. Yeah. I don't know. The idiot, news is just not telling the truth. Yeah. At the moment, I feel very safe. Yeah. Also due to Emmanuel. Thank you for visiting us, Nikki. Yes, amazing. This trip is just beginning. Mate, I'm so excited. I'm so excited. Tomorrow. Where are you from, Busra? I'm from Países Bajos, the Netherlands. Yes. ¿Hablas español? Muy poquito. Ajá. Sí. Con ella también coincidimos en el viaje de Irak. ¿Y qué tal está tu empanada? Continúa. Yes. Es muy bien, con picante salsa. ¿Es tu primera vez en Venezuela? ¿Ah? Your first time in Venezuela? Sí, mi primera vez aquí. And what brings you here? You? No. Yes. Thank you so You were much. so enthusiastic about Venezuela, and I was like, I really need to go. Yes. So everyone, please come here. Oh, thank you, Busra. And this is just the beginning. You haven't visited the best of our country. Of course, I have the trust in you that everything will be. Thank you. Es que en el viaje de Irak, que para los que nos siguen en YouTube lo habrán podido ver, honestamente yo estaba mostrándole muchos videos de Venezuela y diciéndole, mira, vengan, igual a Tom. A Tom yo lo venía invitando, hace muchos años desde que lo conocí, pero después del viaje de Irak y que la gente estaba tan emocionada de venir a Venezuela, él decidió abrir un viaje grupal a Venezuela. Por eso todo el grupo que ven acá fue organizado por Travel Tom Tom, que ya lo han visto tanto acá en YouTube como en nuestro Instagram. Hemos viajado para muchos países juntos y casi que la mitad del grupo es de Irak. De hecho, Ramona, que fue la que se le perdió el equipaje antes de tomar el último vuelo a Madrid para luego venir a Venezuela, venía con Mijaela, que era otra señora que también fue al viaje de Irak. Entonces prácticamente la mitad del grupo es de los viajeros de Irak. Y es que eso es lo bonito de hacer estos viajes grupales, que cuando obviamente todo sale bien y el grupo es chévere y sobre todo, bueno, el tour leader, que en este caso es Tom, son tan amigables, entonces la gente repite. Nosotros, después de nuestro primer viaje de Sudáfrica, ya abrimos 6 viajes para el año que viene, que están todos vendidos, y al menos en 4 de esos 6 viajes va gente repetida de estos 2 viajes de Sudáfrica. Y digo al menos en 4 porque los otros 2 son Sudáfrica, o sea, no van a repetir el mismo destino. Pero vamos a Finlandia, vamos a Japón, vamos a Namibia, Sudáfrica. Y bueno, tenemos prácticamente gente de los viajes de Sudáfrica y pronto vamos a anunciar un viaje más. Así que activen las notificaciones, le den la campanita en Instagram también, porque por lo general lo anunciamos por allá, pero estará increíble. Siguiente parada, nos vinimos al centro de la ciudad. Por allá está la Plaza Bolívar, por allá está la Casa del Libertador. Y obviamente tenían que probar la cocada. Es mi bebida típica favorita, por así decirlo. Yo creo que nuestras bebidas son cocada y chicha, o sea, son las más típicas. Obviamente también bebemos malta, también bebemos papelón con limón. Pero bueno, el papelón con limón se bebe en toda la región. O sea, yo lo he probado desde México, Costa Rica, Panamá, Colombia, inclusive en Bolivia. Pero yo creo que la chicha y la cocada sí son nuestras.
Y la cocada es mi favorita. No sé qué opina usted. ¿Chicha o cocada? Hello, Jovan. How are you? Good? Very good, very good. Yeah. Did you like the cocada? It's perfect. Perfect, my friend. Where are you from? From Serbia. And is your first time here in Venezuela? First time. And not the last. Not the last? Not the last. Enjoy it. Here we have Julie from Ireland, right? Yes. Is your first time in Venezuela? First time in Venezuela, trying all the Venezuelan food and drink. You liking the cocada? Oh, it is so good. Oh, unreal. Delicious. It's actually my favorite. Nosotros también coincidimos en Irak. This is our second trip together, right? So grateful. Bueno, salimos del centro histórico y nos vinimos a la Candelaria a comer una de las mejores cachapas de Caracas. Honestamente, Doña Agapita. Yo debo ser honesto, mis preferidas son las cachapas del Mocho, pero también demasiado lejos de la Unión. Y como estábamos en el City Tour por la ciudad, estas también me encantan. O sea, estas no tienen nada malo, o sea, son deliciosas. Pero esas son como, bueno, la joya de la corona. Buenas, y miren, aquí se pueden ver cómo las preparan. Pernilcito a la plancha para hacer las cachapas con queso. Bueno, como ven, el lugarcito está full, pero tienen otra sede aquí a menos de media cuadra y vamos a ir a comerlas allá. Bueno, y que media cuadra, a nada. 5 locales al lado. Miren, así se ve una cachapa normalita, ese con queso palmito, ¿verdad? Y así se ve una monstruosidad con pernil y queso palmito. Aunque yo no sé ustedes, pero para mí la cachapa es queso de mano. En su efecto guayanés. Pero, bueno, para gustos colores. ¿Qué tal? Ah, muy bueno. Wow. ¿Ya habías probado cachapa en Madrid? Había probado, pero no como esta. Vaya a otro nivel. Ramona, how is the pork? Venezuelan pizza. No, my God. Calzone. I need your honest opinion. If you don't like it, no one will judge you. But you know, and I don't like cheese normally. Huh? So Okay. I promise you to try it. Yeah. Yeah, so I will try now. It's a good cheese. Yeah. It's very nice. No one will judge you, but if you don't like it, we'll take you out of the tour. Now. What do you say? I don't know, because it's a mix of salt, cheese, yeah, the butter. You taste everything, but it's not for me that I can eat. Also, Valerie doesn't like cachapas But it's that not much. bad, but it's like I can eat it even if I don't like the cheese. Okay. Okay. But now the opinion from a cheese eater. Yes. I like the calzones. Venezuelan calzone. I actually like it. It's I think it's a kind of sweet with the mix of salt and nice. So I am a fan. Miren, los que siguen a Tom se podrán dar cuenta que a él le gusta la joda demasiado. Creo que por eso nos la llevamos también. Entonces él suele hacer como estos chistes sarcásticos para, bueno, que la gente abra debate. Por ejemplo, en estos días fue a la Ávila y dijo: esta es la cascada más bella de Venezuela, esta es la mejor cascada de Venezuela. Obviamente la cantidad de comentarios: no, porque no has ido al Salto Ángel, porque no has ido para Canaima, bla, 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 bla. Que obviamente vamos, pero el ojo obviamente lo hace para generar ese debate. Y acá hay que ver la pizza venezolana, el calzone venezolano. Pero no, ni calzone ni pizza. Lo siento mucho por los italianos. O sea, yo respeto la delicia de la pasta, del prosciutto y de todo lo que quieran, pero papá, la cachapa no me la vayas a comparar con un calzone, por favor. Miren, wow. Se está luciendo el panita ahí como me dio aquí. Claro.
¡Wow! ¡Qué rico, Puerto Rico! De verdad que una delicia. En los tours a los extranjeros nosotros incluimos, visita a lugares históricos y culturales y también un tour gastronómico, porque parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, está en nuestras recetas. Así que hay que darles de probar de todo. Hoy ya probaron, mire, empanada, cocada, malta, obviamente nuestra cervecita, cachapa. Falta todavía probar la chicha, bueno, la arepa que está en todos los desayunos de todos los hoteles que vamos a visitar en este recorrido, y los pequeños también faltan, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Y como parte de este City Tour, terminamos en Valle Arriba. Miren qué espectacular nuestra montaña de El Ávila. Creo que hemos comido bastante, hemos visitado iconos de la ciudad y hemos dado una probadita de cómo somos los venezolanos, de cómo es nuestra comida, de cómo es nuestra ciudad. Por supuesto que haremos un viaje a Canaima y también a Morrocoy, pero creo que de eso tenemos bastantes videos acá en el canal. Sin embargo, déjenmelo saber, porque ustedes ya han visto a Cristian, el croata que trae año tras año a grupos de turistas a Venezuela, y él viene en noviembre, entonces posiblemente también lo estemos acompañando en algunos de sus recorridos. Pero esta vez que vamos a Canaima y a Morrocoy no vamos a hacer videos de YouTube, posiblemente compartamos algún contenido en Instagram, así que los que no nos siguen por allá pueden ir a hacerlo. Pero vamos a dejar este video hasta acá. Luego se viene una buena papa en un restaurante de carne que tanto aman los extranjeros cuando vienen, pero eso ya no es parte de las comidas típicas venezolanas que quería darles a probar. Así que después de haber recibido a estos turistas de Irlanda, Francia, Países Bajos, Rumanía, Serbia y España, me voy a despedir. Voy a dejar este video hasta acá y quiero que me comenten qué más les gustaría ver sobre extranjeros en Venezuela. Este viaje se está llevando a cabo en septiembre de 2025, porque muchos me preguntan, miren, ¿es seguro ir? ¿Es seguro ir? Y es verdad que hay muchas tensiones, pero a nivel de turismo es muy seguro venir, y quien quiera hacerlo va a estar ayudando a todas esas personas que dependen del turismo, como lo son los lancheros en la playa, la señora que vende empanadas, los indígenas que viven del turismo porque deciden vivir del turismo y no de otras cosas peores que se hacen en las selvas. Así que anímense a venir si son tanto venezolanos viviendo en el extranjero o si son extranjeros. La mayoría de los países no necesita visa para venir. Y les prometo que después este país se convertirá en uno de sus favoritos. Y no dicho por mí, dicho por muchos extranjeros que han venido. No olviden suscribirse, comentar qué les pareció. Y nos vemos en unos días con un próximo video.